Muy buenas noches. Estamos en nuestra segunda sesión de la clase Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento de la Academia de Liderazgo del Valle. Esta es nuestra segunda clase y quisiera compartir con ustedes la presentación, recordando un poco lo que vimos en nuestro primer encuentro, que hablábamos de los 4 grandes relatos de la Escritura: el relato de la creación, el relato de la caída, el relato de la redención y el relato de la consumación. Decíamos que después de haber visto los libros inspirados, después de haber hablado de los cerca de 40 autores humanos y cómo la obra del Espíritu Santo estuvo allí guiando todo el proceso de producción de los 66 libros que tenemos, 39 en el Pacto Antiguo y 27 en el Pacto Nuevo, y las diferentes clasificaciones que allí hemos hecho. Hablábamos también un poco de lo que fue el proceso de canonización y la estructura en que la Biblia pues hoy se nos presenta, cómo ha sido preservada desde el primer momento en que Dios pidió que los escritores escribieran. También hablamos de los idiomas de la Biblia, hablamos del hebreo, del arameo, del griego común o griego koine, en que fue escrito especialmente el Nuevo Testamento, y la lengua aramea, que pues era la lengua que el pueblo tuvo después del periodo de la cautividad babilónica. Pero también decíamos que la Biblia tiene relación histórica, relación también con la geografía, y hablamos del imperio egipcio, hablamos del imperio asirio, del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio persa, del imperio griego, el imperio romano, y también en el final de los tiempos, pues la Biblia nos habla de la reconstrucción del imperio romano para el final de los tiempos. Un hecho significativo es que el 1 de agosto de 1958 se firmó el Tratado de Roma, por medio del cual se creó la Comunidad Económica Europea. Posteriormente, en el año de 1992, en la ciudad de Maastricht se creó el Estado Europeo, y la mayoría de los países que hacen parte de esa organización económica y que llegó a convertirse en un Estado, pues eran países que hacían parte del Imperio Romano de Occidente. Y ya por relaciones económicas y políticas, pues también ahora están algunos de ellos vinculados como parte del imperio, de los países que eran parte del Imperio Romano de Oriente. Habló en el caso de la OTAN, Turquía, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y bueno, Turquía ha querido ingresar también a la zona euro. El día que eso se dé, pues habremos visto la consolidación de los dos imperios bajo un nuevo Estado. Dicho esto, pues estamos viendo el cumplimiento de la consumación, de lo que el Señor en la palabra nos ha revelado. Hablemos entonces ahora de los libros del Pacto Antiguo, el Antiguo Testamento. Allí tenemos 39 libros. El primer libro que nos encontramos pues es el libro del Génesis. El libro lleva por título en el hebreo el libro de los comienzos, y este libro, escrito por Moisés, porque Dios le reveló a Moisés este libro, pues nos cuenta cómo empezó todo. Moisés escribe probablemente cerca en el año 1440 a.C., y lo que le he revelado a Moisés pues va a abarcar un periodo, especialmente en el Génesis, desde Adán hasta Jacob,
y luego 400 años después en Egipto, pues Dios le revela a Moisés pues un periodo de historia de casi 2000 años. Entonces tenemos allí el libro de Génesis. Génesis nos habla del inicio del universo, nos cuenta cómo el hombre fue creado y el propósito para el cual fue creado, la función que el hombre debía cumplir, los límites, las posibilidades que el hombre tenía. Luego nos narra cómo el hombre peca y cómo el pecado trae la muerte, y en medio de esos juicios pues Dios anuncia también la redención. Entonces ese anuncio, especialmente en el capítulo 3, pues luego nos da paso al primer gran juicio de Dios sobre la tierra. Vemos la obra del pecado y de la muerte, cómo va llevando adelante pues la desintegración de lo que Dios esperaba que fuera ese periodo bajo la delegación humana y los efectos del pecado. En medio de esto pues viene el gran juicio sobre esa generación. Solo 8 personas sobreviven y la humanidad pues tiene una nueva oportunidad a través de un hombre llamado Noé. Luego la generación de Noé también se revela. Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Abraham decide caminar con Dios y Dios hace un pacto con él, por medio del cual pues va a bendecir las naciones de la tierra. Allí empieza entonces la historia de la nación hebrea, que va a ser el instrumento que Dios va a usar para traer la Biblia, la revelación, la Biblia, y también al Mesías. Y como resultado de eso, el anuncio del Evangelio para la salvación de todas las naciones, de todas las familias de la tierra. Entonces Génesis es un libro muy importante, pues nos habla de los inicios del universo, de los inicios de las instituciones más importantes, el inicio de la familia, el inicio del matrimonio, el inicio del Estado, la guerra, el pecado. Bueno, todos estos aspectos ustedes los pueden encontrar allí en un nivel macro, narrados en el libro de Génesis. Ya después, a partir de Abraham, pues comienza a hablarnos de la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, y cómo Dios pues va cumpliendo las promesas particulares que le hace Abraham, con el propósito de introducir pues no solamente a Israel como un instrumento, sino un papel profético y un papel también de un pueblo distinto que da testimonio de una relación especial con Dios. Termina el libro de Génesis con la muerte de Jacob, la muerte de José, y un periodo de más o menos todo ese periodo desde la llegada de Jacob hasta los días de Moisés, es un periodo de casi 430 años. Termina la Biblia diciéndonos que se levantó un faraón que desconoció a José y a su casa. Y esto pues nos lleva al libro del Éxodo, que es el libro de las salidas. Y este libro pues nos cuenta cómo Dios va a sacar al pueblo del yugo de esclavitud al cual los egipcios lo habían sometido por medio de una obra milagrosa. Hay unos planes allí de destruir la nación por medio de la esclavización del trabajo, y por medio del genocidio, al darle muerte a los niños varones. De una manera milagrosa pues Dios va a preservar a su pueblo, y dentro de esos niños levanta un hombre llamado Moisés, que fue salvado de las aguas. Este Moisés es criado como en el palacio del faraón, pero como hijo de la hija del faraón, pero educado en su historia y en su fe por su mamá y su hermana, quienes fueron llamadas como nodrizas para su cuidado y enseñanza. Entonces Moisés se levanta con una conciencia de la pertenencia a su pueblo, al pueblo hebreo,
y cuando ya tiene 40 años pues comete un homicidio, y eso pues va a llevarlo a huir por otro periodo de 40 años al desierto, y allí pues a sus 80 pues Dios lo llama para que sea el gran precursor libertador de la nación hebrea. Esa es la historia del Éxodo. Nos cuenta cómo el pueblo sale de la esclavitud, cómo Egipto es juzgado, tanto el faraón y los falsos dioses, y Dios los trae para introducirlos a la tierra que había prometido a Abraham. Ese proceso, mientras están en el desierto, pues comienza un nuevo pacto que será llamado el pacto de la ley, y allí pues Dios le entrega los mandamientos al pueblo a través de Moisés, Aarón y los 70 ancianos. Se establece también la construcción del tabernáculo, el orden en que Israel debía marchar, se entrega también la ley ritual, la ley ceremonial, la escogencia de Aarón como sacerdote con sus hijos, la escogencia de Leví como una tribu dedicada al cuidado del tabernáculo y la administración del mismo, y el proceso de preparación para ir a conquistar la tierra prometida. En ese periodo se construye pues el tabernáculo y se da a conocer lo que conoceremos como el desarrollo de la ley, ¿no? Las más de 600 disposiciones que tenían que ver con todo el culto y la relación del pueblo hebreo con Dios y entre ellos, con sus autoridades y entre ellos. Esta ley no es solamente ceremonial, ritual, esta es una ley civil, esta es una ley de carácter penal, esta es una ley también que establece las pautas para la guerra. Bueno, es todo un tratado de diversos temas el que Dios les da a través de Levítico. La palabra, el libro en el hebreo se llama "y él llamó", porque aquí están los escogidos, los llamados para el ministerio, para administrar el culto y también ministrar la vida y la administración de la ley en el medio de un pueblo santo, como es llamado el pueblo de Israel. El libro de Números nos narra la primera intención de Dios de llevar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Se hace un censo para establecer cuántos salieron de varones de 20 años que podían tomar las armas. Es un promedio de 650,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños y los menores de 20 años. Y son enviados los espías a la tierra de Canaán para poder reconocer la tierra. Ellos están allí 40 días y traen un gran testimonio de lo que la tierra es, pero esos príncipes, uno por cada tribu, pues de los 12, 10 reconocieron que la tierra era buena, que todo lo que se les había dicho era cierto, pero que la gente que estaba allí era una gente poderosa y mucho más grande que ellos. Y el pueblo se levantó a llorar. También nos narra la historia de cómo dos hombres, Caleb y Josué, pues exhortaron al pueblo a creer al Señor, porque aunque eran pueblos grandes, pueblos habituados también a la guerra, dice, Dios está con nosotros, y ellos han perdido el amparo y el favor de Dios. Los tomaremos. Bueno, el asunto no termina bien. El pueblo habla de matar a Moisés, a Aarón, a apedrear también a Josué y a Caleb. Dios interviene, hay un juicio allí, y eso va a hacer que el pueblo por 40 años esté vagando en el desierto.
y la generación de los menores de 20 años van a entrar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué de esa generación, que por su acto de fe pues son premiados para poder entrar a la conquista de la tierra, que el pueblo dijo que Dios los había llevado allí para matarlos, para matar a sus mujeres y a sus niños. Durante esos 40 años pues el pueblo dio vueltas en círculos por la península del Sinaí y los desiertos de Cades Barnea, todos esos territorios, y allí Dios pues estuvo de alguna manera tratando el corazón de la nación hebrea. 40 años después vuelve y se hace un nuevo censo y se encuentra que hay 650,000 hombres dispuestos para la guerra, es decir, ellos no se habían disminuido. Durante ese tiempo en el desierto, Dios los protegió, Dios los proveyó, Dios los sustentó. Así que tenemos aquí entonces el libro de los números. Este libro pues se le llama así porque es un libro donde hay dos grandes censos, al inicio y 40 años después. Comienza a prepararse la sucesión de Moisés y aparece entonces ya en las entradas de la tierra prometida la segunda lectura y el juramento del pueblo de la ley de Dios, porque ahora ellos se preparan para entrar a la tierra prometida, la generación de los que tenían menos de 20 años, y Dios les recuerda todo el paso por el desierto, les recuerda sus leyes, les recuerda todos los procesos que ellos han vivido, les hace advertencias, amonestaciones de lo que van a encontrar en la tierra y las instrucciones necesarias para conquistar la tierra prometida. Y por eso este libro se le conoce como Deuteronomio, porque es Deutero segundo, nomos ley. Es la segunda vez que el pueblo se le lee la ley a todo y se establece un pacto de obediencia, y se establecen dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, y allí se juramentan para bendición y para maldición. Moisés les dice: escojan la bendición para que vivan, y ellos se comprometen a cumplir la ley de Moisés y a seguir las instrucciones para conquistar la tierra. Moisés no se le permite entrar a la tierra y se le indica que nombre a Josué como su sucesor. Luego Moisés profetiza y bendice a cada una de las tribus de Israel y muere. Entonces muere, ya Aarón había muerto, ahora muere Moisés, y el pueblo pues se prepara para vivir esta nueva experiencia bajo el liderazgo de un hombre curtido como Josué. Entonces, terminados los 5 libros que escribe Moisés, el Pentateuco, pues vamos a tener un periodo muy rico de historia, 12 libros que nos van a hablar de la historia de Israel. El libro de Josué, que es el libro de la conquista de la tierra, de cómo Josué, Caleb y la generación conquistan la tierra prometida, cómo cesa el maná, cómo Dios respalda el liderazgo de Josué, cruzan el río Jordán, esta vez con los sacerdotes llevando el arca, cesa el maná, ellos se circuncidan, celebran la Pascua y comienzan a tomar la cosecha de la tierra que Dios les dio en heredad. Es un periodo de más o menos 25 años de la conquista. Al final del libro de Josué, Josué juramenta al pueblo y les dice que ellos han recibido la tierra, que no van a echar a sus enemigos de una vez para que no se aumenten las fieras, pero que no pueden hacer pacto con ellos, y se juramentan a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Este es el libro de Josué. Josué muere y el pueblo sigue adelante en el proceso de la conquista, pero da paso a otro periodo, que es el periodo de los jueces.
un periodo de cerca de 450, casi 500 años, en las cuales Israel pierde de vista la mirada en la ley y la mirada también en la fidelidad a Dios y a su palabra. Y dice el libro de Jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y comienzan a pensar de que ellos necesitan un rey como tienen los demás pueblos de la tierra. Pero pierden de vista que Dios es su rey y que está allí el tabernáculo, el arca, los testimonios, la ley, la presencia misma del ángel de Jehová que va delante de ellos peleando en el libro de Josué y que está presente también para llevar adelante la conquista de la tierra. Estos jueces pues son caudillos que Dios llama, y durante ese periodo pues estos jueces se levantaban, vencían a los enemigos de Israel y ellos tenían paz. Pero cada vez más se iban corrompiendo más y más y más, a pesar de los juicios que Dios va trayendo en ese periodo. Es un periodo bastante caótico, es un periodo donde hay una gran apostasía, hasta que aparece el último de los jueces, que va a dar origen a lo que va a ser el destacado ministerio de los profetas. El último de los jueces nace de la tribu de Efraín y se va a llamar Samuel, en medio de unas grandes dificultades. Pero antes de hablar de Samuel, al final del periodo de los jueces se da también otro drama familiar, y es como Belén, la casa de pan, está sufriendo una gran hambruna por la apostasía, y allí una mujer llamada Noemí va hacia Moab con sus 2 hijos. Ellos se casan allá, tenían mala salud, los 2 hijos fallecen y quedan las nueras pues desamparadas. Noemí las despide diciéndoles que son jóvenes y que se casen, y una de ellas, llamada Ruth, le dice: no, yo me voy a ir contigo, y donde tú vayas yo iré, y tu suerte será la mía y tu Dios será el mío. Y es así como Noemí y Ruth regresan a Belén, y allí en Belén pues Ruth se casa con Booz, y pues Booz la hace su esposa, y Ruth viene a ser la bisabuela del rey David. ¿Sí? Booz se casa, luego tienen a Obed, creo, luego viene Isaí, e Isaí pues es el padre de David. Eso va a ser un evento muy importante, porque en la vida de David hay un momento en que él huye hacia Moab en medio de sus persecuciones, porque allá estaban pues sus antepasados. Ruth es una de las mujeres no judías que aparecen mencionadas en la genealogía del Señor Jesucristo, al igual que Rahab, la ramera, la que entendió que por la fe Dios le había entregado toda Canaán a Israel. Es una bella historia de la redención y una preparación también para uno de los reyes más importantes de Israel. Entonces, en ese contexto aparece también otra historia, un drama familiar de un hombre llamado Elcana, casado con 2 mujeres, Ana y Penina. Una tenía hijos, la otra era estéril. Y Ana, pues después de que derrama su corazón al Señor, pide a Dios un hijo, y ese hijo se llama Samuel. De hecho, Samuel significa esto, pedido a Dios. Y ella le había hecho un voto a Dios, que si le daba un hijo, cuando el niño dejara la etapa de la lactancia, ella lo dedicaría al servicio. Y ella cumplió con su promesa. El niño fue llevado ante el sacerdote Elí, y allí Samuel empezó a ministrar al Señor, y la voz del Señor volvió a oírse
en aquellos días a través de Samuel, que aunque era juez de Israel, llegó a conocerse como profeta. La primera etapa, pues, nos habla de esto. Luego el pueblo pide rey, y es Samuel el encargado de ungir al primer rey de Israel, llamado Saúl. Fue un mal rey, 40 años reinó Saúl, y en medio de su desobediencia, pues Dios escoge a un hijo de Isaí, el menor de ellos, llamado David, y lo unge en lugar de Saúl. Esto va a desatar una guerra tremenda. Este niño, este joven llamado David, era un hombre con una profunda relación con Dios, pastor de ovejas, y se hace famoso porque da muerte en la guerra con los filisteos al guerrero más grande de los filisteos, llamado Goliat. Y como parte de su recompensa, pues recibe dones, recibe tierras y recibe también el casarse con una de las hijas del rey Saúl, llamada Mical. Y entonces David pasa a ser parte, pues, de la familia real, como yerno del rey. Pero ante el éxito de David, pues Saúl tiene celos de él e intenta matarlo, y va a perseguirlo el resto de su reinado. En medio de eso, pues Samuel juzga a la nación, y luego muere Samuel, muere también el rey Saúl a mano de los enemigos que había perdonado. Y el segundo libro de Samuel, pues, nos va a hablar del proceso de consolidación y los éxitos del reinado de David. También del pacto que Dios hace con David para que de su descendencia venga el Mesías, y también le concede Dios, pues, el que edifique el templo de Dios, pero no lo hará él, sino uno de sus hijos. También el libro nos habla de las dificultades, de los aciertos, de las dificultades del reinado de David, y de cómo David, pues, recibe también la consolidación del reino cuando las 11 tribus restantes vienen y piden que reinen sobre ellos. Reina 7 años en Hebrón, y luego conquista Jerusalén, y allí termina su reinado. Al final, David también tiene grandes dificultades, su pecado con la esposa de Urías, su amigo, cómo Dios juzga esta situación con la muerte del niño, con la guerra que se levanta contra David. Y pues de eso, pues, nos van a hablar después los libros de Crónicas, que son libros que se escriben durante el periodo de la cautividad babilónica, pero que son libros que se preguntan, después de 70 años todavía nos queda el linaje de David, todavía nos queda el linaje de Aarón, todavía somos una nación. Y por eso el libro de Crónicas se enfatiza en hacer una recopilación de toda la descendencia, y nos va a decir que sí. Y el primer libro, pues, nos va a hablar de David, de los pecados, de las dificultades, de los logros, y la preparación que hace David también para suceder su reino, y también para construir el templo. El segundo libro, pues, ya nos habla de la sucesión de David, el levantamiento de Salomón, su hijo, como rey, las dificultades que tuvo Salomón para poder consolidar su reinado, porque hay una intentona de uno de sus hermanos de tomar el trono. Y el libro se dedica a contarnos también la grandeza de Salomón,
de cómo pidió sabiduría y cómo Dios lo respaldó para construir el primer templo y edificar o expandir el reino de Israel. A la muerte al final, el libro de Crónicas también nos habla, el segundo libro, de la sucesión de reyes de la línea de David hasta el periodo babilónico y el regreso. Pero podríamos decir que los libros que siguen la línea narrativa y que son incluso más antiguos, pues es el libro de los reyes. Y en este libro de los reyes, pues después de los pecados de Salomón, el reino se divide: el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén. Se divide el reino, 10 tribus al norte, 2 al sur, y esto como un juicio de Dios ante la apostasía de Salomón. Su hijo Roboam no logra sostener el reino, y viene ese proceso de degradación. Y en ese periodo pues surgen unos personajes muy especiales. Comienzan a aparecer el ministerio profético. Dios envía los profetas para amonestar al pueblo, para amonestar a los reyes, a los sacerdotes, a los falsos maestros y también a las naciones que les rodean. Comienza la actividad profética de una manera pues significativa y concomitante con la sucesión de reyes. Hubo 19 reyes en el norte, todos malos. Hubo 15 reyes en el sur, solo 8 que fueron buenos. En un periodo más o menos también de 450 a 500 años más o menos, ese periodo. Entonces el libro, tanto el primer libro de Reyes como el segundo libro de Reyes, nos hablan de todo ese periodo y la actividad profética, la apostasía de Israel durante estos reinados, cómo Dios juzga a la nación trayendo a los asirios para destruir el reino del norte y después a los babilonios para deshacer el reino del sur, la ciudad de Jerusalén, el templo, y van a ir cautivos por 70 años a Babilonia, y después de esos 70 años pues Dios los trae de regreso. Entonces el primero y segundo de Crónicas y el primero y el segundo de los Reyes pues nos hablan de ese periodo, ¿no? De la monarquía, 120 años de la monarquía unida y cerca de 370 más o menos de la monarquía dividida. Y después del cautiverio pues el periodo de restauración, reconstruyendo la ciudad, reconstruyendo el sacerdocio, reconstruyendo el templo, reconstruyendo la economía, bueno, todo lo que es ese periodo, que va a ser el periodo de otros libros históricos muy importantes, del periodo posterior al exilio, que serán los libros de Esther, Esdras, Nehemías, para completar los 12 libros históricos. Pero paralelo a ellos, mencioné que ya habían aparecido el ministerio de los profetas. Entonces el ministerio de los profetas va a acompañar el periodo previo al exilio. Durante el periodo de los reyes, ahí surgen los profetas menores. Estos profetas, los primeros de ellos, excepto a Zacarías, Ageo y Malaquías, que son del periodo posterior al exilio, la mayoría de los profetas menores pues son de este periodo de los reyes. Y allí también aparecen los profetas mayores: Isaías, Jeremías,
antes del exilio, durante el exilio, y durante el exilio pues aparecen Ezequiel y Daniel. Es un periodo muy rico. Entonces uno, mientras está leyendo estos libros, pues se encuentra la actividad profética. Solo que muchos de esos profetas no escribieron, pero están registrados su actividad allí. Y otros sí escribieron, como los que les acabo de mencionar y de los cuales tenemos registro. Son 17 libros proféticos que van a abarcar todo este periodo, ¿sí? Desde el momento de el ascenso de David al trono, de Saúl al trono, el último de los jueces, primero del periodo de los profetas, pues sería Samuel, y que va a culminar con el periodo del profeta Malaquías. Bueno, tenemos otra colección de libros, que son los libros poéticos, 5 de ellos: Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés, y el Cantar de los Cantares. Job, que es un libro escrito probablemente durante el periodo de la cautividad babilónica, cuenta la historia de un patriarca, y el libro es una respuesta al sufrimiento de los justos, porque Job es llamado como un hombre temeroso de Dios, recto, apartado del mal, en quien no había pues maldad alguna. Es un libro que muestra el drama, ¿cierto?, de un Dios soberano, de un Dios justo, de un Dios bueno, y cómo nosotros también estamos llamados a vivir por fe, cualquiera que sea nuestra circunstancia, en el conocimiento que tenemos de Dios, a pesar de que nos quejamos, que nos lamentamos, porque eso ocurre en el drama, en la vida de Job. ¿Qué nos muestra Job? Fidelidad, un espíritu fiel, un espíritu que adora, que sirve, que se entrega, y un espíritu también que tiene esperanza en la redención que viene de Dios. El postrer estado de Job es mucho mejor que el primero, y también nosotros creemos que nuestro postrer estado será mucho mejor que el que hoy tenemos. ¿Okay? Es un libro que nos llama a la fe y a la esperanza. Otro libro que es también una gran colección, 150 poemas. Cada salmo puede entenderse como un libro, pero es una colección de poemas, en su gran mayoría escritos por el rey David. Hay salmos escritos por Salomón, hay unos escritos por Moisés, hay otros escritos por los hijos de Coré, hay otros salmos escritos por Asaf, entre los autores que tenemos allí del libro. La mayoría de ellos, pues, del rey David. El libro se divide en cinco subgrupos o 5 libros, 5 poemas. Son oraciones y cánticos dedicados precisamente al desarrollo de la vida devocional y a la celebración y la adoración pública. En medio de ellos hay profecía, pero también muestran la vida devocional, tanto pública como privada, del pueblo de Dios. Hay mucha revelación allí, hay muchos aspectos que se citan y que anuncian al Mesías, los padecimientos y también los triunfos de la obra redentora. El siguiente libro, pues, es el libro de Proverbios, que es un libro destinado a la enseñanza, a la educación, a la formación del carácter, desde un punto de vista práctico, no tanto ¿cómo podríamos decirlo?, dedicado a la filosofía,
sino que la filosofía que tiene es la vida práctica. Entonces está lleno de colecciones, de sentencias que apuntan directamente al carácter, a la conducta, al ser, al hacer o al no hacer, a la reflexión y a la consideración. El libro pues está destinado, la forma es de un padre aconsejando a su hijo sobre diversos tópicos de la vida. Así que es un libro de la instrucción, es un libro para temer a Dios, es un libro para acrecentar la vida de comunión. Es un libro que llama a entregar el corazón a Dios, porque de él mana la vida, y porque el temor de Jehová apartará al hombre del mal, porque el temor de Dios es la sabiduría y es la inteligencia. Entonces el libro es un libro muy importante, y es un libro escrito para un rey. Es un rey hablándole a su hijo cómo debe conducirse tanto en su vida privada, en su vida familiar, como en la vida pública. ¿Ok? Hay contrastes, luz, día, justo, injusto, sabio, necio, porque así es la poesía hebrea, ¿sí? En medio de eso, Dios aparece como el dispensador de la sabiduría. Así que la recompensa del temor de Dios son la sabiduría y la inteligencia. Y la sabiduría y la inteligencia conectadas al temor de Dios, que es el trato reverente, una obediencia reverente, amorosa a Dios, pues traen como recompensa riquezas, honra y vida. El siguiente libro, también escrito por Salomón, es el libro de la pregunta: ¿qué es lo más importante en la vida? Entonces Salomón va a disertar, porque el libro Eclesiastés significa aquí también es un discurso que se da a la asamblea. Entonces ustedes podrían pensar en un orador que va a disertar sobre los asuntos de la vida a la asamblea. Entonces uno no puede irse del discurso hasta que el discurso concluya. Tiene que escuchar el discurso como un todo, y tiene momentos de gran exaltación, otros momentos de profunda reflexión. Hay movimientos hacia la alegría, hacia la tristeza, la decepción, se reflexiona el trabajo, la vida, las injusticias. Entonces el libro está lleno del drama de la vida. Pero concluye el libro de Eclesiastés, dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque de él fluye la vida. Y le dice: hazlo pronto, hazlo desde tu juventud, antes que vengan los días malos, los días en que aún hayas perdido la fuerza. Es un precioso libro, pero como un discurso, usted no se puede quedarse solamente con partes del discurso, porque va a concluir erróneamente. Y luego aparece otro libro también de la autoría de Salomón, que es el Cantar de los Cantares, que es un libro dedicado a celebrar la vida marital. Es un libro lleno de amores, que nos habla de la importancia del amor, de la fidelidad, del respeto. Salomón habla allí de cómo aparecen estos sentimientos amorosos, cómo son de poderosos, y nos habla de un proceso precioso a su amada. Él le dice: ven, hermana mía,
amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Entonces, era un libro que se leía para los que estaban entrando ya al compromiso del noviazgo para el matrimonio. No es el noviazgo del amaño hoy, del unirse, no, era el compromiso en el cual la mujer no estaba en venta, la mujer escogía y el padre aprobaba, ¿sí?, si ese hombre que la pretendía era digno de ella y era alguien que se iba a comprometer en honrarla, amarla, respetar. Entonces el libro ya celebra todo ese proceso y también advierte lo que ocurre cuando el amor pues no es correspondido, cuando no se cuida, todo lo que aparece. Es un libro apasionado, es un libro que también celebra el lecho nupcial. Está lleno de colores, está lleno de olores, está lleno de besos, de caricias. Es un libro donde el erotismo es tratado de una manera digna, de una manera saludable, de una manera santa, porque Dios diseñó la vida sexual también del matrimonio para ser disfrutada, para que haya deleite, el hombre en su mujer y la mujer en su esposo. Algunos ven allí la relación también de Cristo y de la iglesia. No podríamos de alguna manera desechar esta posición, porque recordemos que toda la escritura apunta a Cristo. Y sí, Cristo no tiene una relación de naturaleza sexual con su iglesia, pero Él es la cabeza de la iglesia, Él la cuida, Él la sustenta, la presenta sin mancha y sin arruga. La iglesia es fiel, Él se ha comprometido con ella y ella debe anhelarlo y debe esperarlo. Así que, pues, hasta aquí el comentario de los 39 libros del Antiguo Pacto. La próxima clase estaremos hablando de el periodo intertestamentario y el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Bueno, quisiera preguntarles ¿qué aprendieron? ¿Qué se llevan de esta clase? ¿Cómo aplicarían esto que han escuchado hoy a sus vidas y a sus ministerios? Que el Señor los bendiga y entonces nos vemos en nuestra próxima clase.